Hoy vamos a preparar unas galletas de mantequilla clásicas, suaves, delicadas y con una textura que se deshace en la boca. Hola, bienvenidos a Azucao. Hoy vamos a hacer unas galletas de mantequilla clásicas. De esas que seguro habrás probado alguna vez, que vienen en latas azules, súper bonitas, pero estas son hechas en casa, sencillas pero muy bien hechas. Esta es una receta base que vale la pena que guardes porque luego la puedes usar para decorar, para obsequiar o simplemente para acompañarlas con un café. Aunque la receta es sencilla, hay ciertos detalles que van a marcar la diferencia entre hacer unas galletas normales o unas galletas de mantequilla bien hechas. Así que te iré contando el porqué de cada paso para que te queden perfectas desde la primera vez. Así que comencemos. Vamos a necesitar pocos ingredientes y eso es justamente lo bonito de esta receta. Vamos a necesitar mantequilla sin sal, azúcar glass, yema de huevo, sal, extracto de vainilla, ralladura de limón y harina de trigo todo uso. Ok, lo primero y más importante es la mantequilla. Esta tiene que estar blanda a temperatura ambiente, pero no debe estar derretida, porque si la mantequilla está líquida, la textura de las galletas va a ser totalmente diferente. Y vamos a verla aquí. Miren cómo está esta suavecita. Esto es clave para que las galletas mantengan la forma cuando se horneen. Vamos a batir la mantequilla con el azúcar glass. Para esta receta vamos a usar batidora, pero a velocidades bajas porque no queremos batir en exceso la mantequilla. No, por ejemplo, como cuando hacemos tortas o bizcochos que necesitamos cremas más aireadas. Esto vamos a batir solo lo suficiente para que se integre el azúcar con la mantequilla y que la crema se vea suave y que cambie ligeramente de color a un poquito más claro. Añadimos el azúcar. Este azúcar es azúcar glass y ya yo la tamicé para evitar que tenga como grumos. Estos se mezclan los dos al mismo tiempo y comenzamos a batir. Recuerden batir a velocidad baja. Esto lo vamos a batir más o menos de 2 a 3 minutos. Un tips, el azúcar ayuda a que la textura de la galleta sea más delicada. Ahora agregamos la yema del huevo y vamos a agregar la vainilla. Este es extracto de vainilla. Bueno, y revolvemos solo hasta integrar los ingredientes. Este aparatito es un rallador normal y corriente, pero la viruta que saca es súper finita, de verdad que es súper recomendado. Entonces vamos a añadir la ralladura de medio del limón. Miren cómo sale la viruta del limón, es especial. Recuerden no sobrebatir porque si no podemos perder la textura fina que buscamos en la galleta. Vamos a batir un poquito más aquí esto. Y como en otras oportunidades vamos a añadir la sal a la harina y vamos a incorporar la harina a la crema que ya tenemos, pero cernida. Entonces vamos colocando la harina y cernida. Y vamos a ir batiendo a velocidad suave. Solo hasta que se vea homogénea la crema. Vamos a ir terminando de incorporar la harina y terminamos de batir. Solo lo suficiente para unir la harina con la crema. Ok, fíjense. Ay, tía Adriana, son las 5 de la tarde
y ya las guacamayas están pasando. Hoy hablé con una de mis tías y le dije que mientras grababa las recetas siempre pasaban unas guacamayas y que yo les decía que se apuraran para que no se escucharan en el audio. Y ella me dijo: mi amor, eso es lo interesante de Venezuela y de Caracas, que tenemos guacamayas en la ciudad. Entonces justamente ahora a las 5 de la tarde pasan las guacamayas y me visitan mientras horneo para ustedes. Muy bien, seguimos. Entonces fíjense la textura, la masa está suave, fíjense que no se pega a las manos y se puede manejar fácilmente. Entonces así sabemos que vamos bien con nuestra receta. Vamos a hablar del reposo de esta crema, porque es parte fundamental para que nos quede bien. Vamos a llevar la masa a la nevera por unos 30 a 60 minutos. Este reposo ayuda a que las galletas tengan mejor textura, mejor sabor cuando las horneemos, y además para que no se deformen en el horno. Las podemos refrigerar o en el envase, o yo voy a guardar la mezcla en esta bolsa Ziploc para refrigerarla. Una vez colocada toda la masa dentro de la bolsa, yo la aplano un poco. Lo hago para que vaya cogiendo frío más rápido dentro de la nevera o del freezer para poder trabajarla. Y esto entonces lo vamos a llevar o a la nevera o al congelador. Una vez pasado el tiempo dentro de la nevera o del refrigerador, vamos a estirar la masa. Puedes usar este rodillo para que te quede pareja, o tengo otra opción, palitos como de sushi. Los vas a poner a los lados. Bueno, en mi caso, imaginemos que tienes un rodillo normal de masa que no tiene topes. Entonces los palitos van a ser el tope para que tu masa quede de este grosor. Entonces te va a quedar bastante homogénea. Si no tienes rodillo, bueno, usas un vaso y vas estirando la masa con tu vaso hasta que te quede lo más homogénea posible. Ok, una vez que la estiramos, la vamos a meter nuevamente al congelador, pero esta vez al congelador para que ella se congele pero no se llegue a poner dura. Entonces yo voy a cortar la bolsa. Ok, y una vez que hayamos cortado la bolsa, vamos a comenzar a cortar las galletas. Yo, como uso la bolsa, no necesito colocar harina abajo para que no se me pegue del mesón. Pero si usas harina, le pones poca harina, porque al colocarle, bueno, de más, cambia la textura de las galletas. Entonces vamos a usar cortadores. Bueno, miren qué fácil salen con los cortadores. Claro, está congelada, no se pone dura, pero es muy fácil de manejar. Esta es una receta que las galletas no crecen mucho, entonces no tenemos que dejar mucho espacio entre una y otra. Recuerden que esta es una receta base que luego la puedes usar para cualquier ocasión. Una vez colocadas en la bandeja, las vamos a refrigerar nuevamente en el congelador, en el freezer, para que se mantengan duritas, y luego las llevamos de una vez al horno para evitar que se deformen. Precalentamos el horno a 170 grados o 340 Fahrenheit y las vamos a hornear por 11 a 13 minutos o hasta que las veas ligeramente doradas en el borde. No queremos que se doren demasiado porque estas galletas son muy delicadas y se ven más bonitas de forma así claritas. Mira qué bonitas quedan. Mantienen la forma, la superficie es lisa y mantienen un color parejo. Eso es lo que buscamos en unas buenas galletas de mantequilla. Una vez que estén frías, se pueden guardar perfectamente en latas o en envases que sean herméticos. Yo las voy a colocar en esta lata
para mostrarles a ustedes qué bonita puede ser para obsequiar en cualquier ocasión este tipo de galletas. Miren qué detalle tan bonito. Ponemos un último aquí. Miren qué bonita se ve la presentación de galletas de mantequilla estilo danesa. Un obsequio lindísimo. Y así quedarían nuestras galletas guardadas. Este tipo de galletas me recuerdan mucho a las clásicas danesas, esas que vienen en latas muy bonitas. O cuando estuve en Bélgica con mi papá y mi mamá en una tienda que se llama La Cure Gourmand, perdonen mi francés, pero en ese viaje que hicimos a Bélgica nos conseguimos con esa tienda y nos dimos banquete con estas galletas. Claro, estas están hechas con amor y triplican su dulzura, su sabor, su sutileza, riquísimas. Y ahora la mejor parte, vamos a probarlas. Divinas. Son suaves, se deshacen en la boca, pero a la vez tienen una textura. Miren, divinas, son riquísimas. Es que son para disfrutarlas en compañía o solas, con café, con un té. De verdad. Además recuerda que esta es una receta base que luego la puedes adaptar y la puedes hacer diferentes modificaciones y te van a quedar riquísimas. Si estás buscando una receta de galletas de mantequilla, esta es perfecta. Si te gustó esta receta, guárdala, compártela y nos vemos en un próximo video. Y no olvides suscribirte. Bye.